da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te queremos dar gracias, Señor, en esta noche. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú hablas, Señor, a nuestras vidas. Tú traes enseñanza, Señor, a nuestros corazones. Y gracias, Padre, porque sabemos que ahí encontramos la vida eterna. Rogamos, Señor, para que nos dirijas en esta hora, Señor, que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, quien esté moviendo nuestras vidas, Señor, y que también estés usando a Néstor, que traerá el estudio de esta noche, Señor. Rogamos bendición, cuidado, Señor, para nuestros hermanos que vienen en camino. Guárdales, Señor, y tráeles con bendición. Y gracias porque tú hasta aquí nos has ayudado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un canto de alabanza a nuestro Dios. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Bendecidos, bien, qué bueno. Bien. Esta canción se llama 10,000 razones. Es una canción nueva. Los viernes o los miércoles aprovechamos para se olvidó el nombre, para enseñar cantos nuevos. Entonces, este canto vamos a entonarlo ahorita y al final también vamos a volverlo a entonar. Entonces, para que si no lo ha escuchado, pues le vaya poniendo atención y trate de empezar a cantarlo. Está la forma de cantar, o sea, la misma, nada más que le cambia un poquito, ¿no? Pero vamos a entonarlo y nos sigue también. ¿Sale? Digo amén. Todo lo que soy, alabe al Señor, su nombre santo es, canta de corazón al Señor, tu nombre alabaré. Sol salió, es un nuevo día, he de cantar hoy tu canción, no importa lo demás, no importa lo que pase, quiero cantar hasta el anochecer. Que todo lo que soy, alabe al Señor, su nombre santo es. Canta de corazón al Señor, tu nombre alabaré. Grande en amor, lento en la ira, grande eres tú, tierno eres tú, por toda tu bondad yo he de alabarte. 10,000 razones en corazón, que todo lo que soy alabe al Señor, su nombre santo es. Canta de corazón al Señor, tu nombre adoraré. Instrumental.
encontramos. En aquel día cuando estés sin fuerzas, cerca del fin, mi tiempo esté, mi alma cantará eterna alabanza. Por 10,000 años y la eternidad. Así. Que todo lo que soy alabe al Señor. Su nombre santo es. Canta de corazón al Señor, tu nombre alabaré. Otra vez, que todo lo que soy alabe al Señor, su nombre santo es. Canta de corazón al Señor, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Una vez más. Tu nombre alabaré. Muy bien. Sacaron 10, muy bien. Pueden sentarse, hermano. Así que vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a darle tiempo a nuestro hermano Néstor que trae el estudio de esta noche. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 5. Vamos a leer otra vez el versículo 1 para recordar lo que dijo Miriel. Mateo capítulo 5. Estoy en Lucas. Vamos a leer los versículos del 1 al 18. Vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo alternadamente. Mateo 5 del 1 al 18. Yo comienzo y ustedes continúan en el versículo 2 y en el 16 nos unimos todos. La palabra de Dios dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que en esta noche pueda ser tu voz la que nos hable, Señor.
que pueda ser la que nos lleve a la verdad, Padre Santo. Estos versículos, Señor, están dirigidos a tus discípulos, Señor, y como tus discípulos, Señor, queremos que tú nos hables en esta noche, Señor. Permite, Señor, que tu palabra entre a nuestros corazones sin prejuicios, Señor, sin ideas preconcebidas, Padre Santo, que podamos escuchar tu verdad, Señor, que podamos escuchar lo que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Que leyendo tu palabra, Señor, que meditando en ella y estudiándola podemos nosotros probarnos a nosotros mismos, Señor. Que podamos analizar nuestros propios corazones, Señor. Que podamos analizar nuestras vidas a la luz de tu palabra para que en ella podamos encontrar nosotros dirección, Señor. Que podamos encontrar corrección también, Señor. Que podamos encontrar restauración para nuestras vidas. Que podamos encontrar palabras de desafío, Señor. Que podamos encontrar palabras de ánimo y de gozo. Y Padre Santo, que nuestras vidas no sean iguales después de haber meditado en tu palabra, Señor. Que pueda transformarnos, que pueda cambiarnos, Señor. Que pueda hacer todo aquello para lo que tú la vas a mandar a nuestros corazones, Señor. Que la semilla quede sembrada, Señor, y que tu palabra esté haciendo su obra, Señor, para transformar cada aspecto de nuestra vida, Señor, desde adentro hacia afuera. Nos ponemos en esta noche en tus manos, Señor, esperando que tú nos hables, esperando que sea tu Espíritu Santo el que transforme nuestros corazones, el que dirija, Padre Santo, esta enseñanza, y que tú puedas, Señor, traer bendición para tu iglesia, Señor, y a través de tu iglesia traer bendición para el mundo. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? He estado preparándome para este estudio desde el sábado pasado. Comencé a estudiar. Después seguía en mi cabeza meditando estos pasajes. En sí, los pasajes en los que nos vamos a concentrar van a ser los versículos del 13 al 16. Y esos pasajes los meditaba yo en mi cabeza y escribía en la computadora una estructura, ¿no?, para el estudio. Después, esta semana también he pasado meditando en estos versículos. Pero curiosamente, antes de venirme, ya le había dado la última repasada, había corregido algunas cosas, había agregado algunas cosas. Y el Señor, cuando ya me estaba arreglando para venirme, seguía trayendo cosas a mi cabeza. Y yo así como que, Dios, pues yo tengo que irme. Y el Señor me decía, no, pues si quieres no imprimas el estudio, o sea, di lo que yo te voy a decir. Y fue algo bien extraño, pero algo que yo sé que vino de Dios y que yo sé que Dios quiere hablarnos en esta noche, porque tal vez si yo hubiera impreso el estudio, me hubiera limitado a hablar solamente de lo que había escrito y no dejar que fuera Dios o que fuera el Espíritu Santo el que hablara. Y esta noche vamos a concentrarnos y va a ser este estudio la continuación de lo que hablaba Miriel la semana pasada acerca del corazón del discípulo. Y vamos a ver dos cosas que Jesús menciona aquí con respecto a los discípulos, en cuanto a la identidad del discípulo, en cuanto a la naturaleza del discípulo también. Si recordamos un poco de lo que veíamos la semana pasada, Jesús, mediante las bienaventuranzas, está describiendo el carácter del discípulo, está describiendo cómo es el corazón de un discípulo de Cristo. Y ahorita que leímos podemos recordar todo lo que veíamos la semana pasada acerca de lo que es un discípulo. No se trata de lo que hace, sino de lo que es un discípulo. Jesús no describe las acciones, Jesús está describiendo el carácter de sus discípulos. Y Miriel nos decía que aquí los que estaban cerca de Jesús eran sus discípulos. Jesús se sube al monte, Jesús se sienta tal vez en una piedra y comienza a enseñar, y dice la palabra de Dios que sus discípulos se acercan a él. Pero nosotros sabemos que a Jesús lo seguía una gran multitud. Jesús era seguido por muchas personas, y entre esas personas había seguidores a quienes les gustaba escuchar la palabra de Dios. Había también dentro de esas personas los fariseos y los escribas, que eran las autoridades religiosas en aquellos tiempos. Y ellos escuchaban a Jesús para ver si podían encontrar algún error en su enseñanza, buscaban criticarlo y buscaban encontrar algo para hacerlo caer. Después de las bienaventuranzas, en los versículos 11 y 12 los vamos a ver brevemente. Dice así: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Después de que Jesús habla acerca del carácter de los discípulos y acerca también de alguna manera de la responsabilidad del discípulo,
Jesús le da esta advertencia, no sé si sea advertencia, pero le dice, gócense y alégrense y van a ser dichosos, van a ser doblemente bendecidos, van a ser doblemente felices cuando los estén persiguiendo por mi causa. Y sabemos lo que implicó para los discípulos la persecución. Dice, según la tradición cristiana, que Pedro fue crucificado, ¿cómo? De cabeza. Y dice también la tradición, bueno, todos los discípulos murieron martirizados, a excepción solamente de Juan. Pero dice algunos historiadores que muchas veces trataron de matar a Juan. Y vemos la historia de Esteban, cómo fue perseguido también, cómo fue apedreado por causa de Jesús. Y Jesús, es curioso que después de que menciona el carácter del discípulo, les menciona también, pero ustedes se van a enfrentar a esto, se van a enfrentar a persecución, se van a enfrentar a personas o autoridades o a instituciones sociales que van a buscar que ustedes dejen de predicar el evangelio, van a buscar que ustedes dejen de ser lo que estoy diciendo que un discípulo es, van a buscar desacreditarlos, van a mentir contra ustedes, van a echar mentiras acerca de quiénes ustedes son o acerca de lo que ustedes hacen. Y dice Jesús, en medio de todo esto, ¿cuál debe ser la actitud del discípulo? Gozo. Gócense, dice Jesús, cuando sean vituperados y sean maltratados por mi causa, tengan gozo. No tomen una actitud de revancha o de venganza, sino que siéntanse gozosos de estar padeciendo por mi nombre, porque dice, su galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Jesús les habla de un premio, les habla de una meta. Y dice, ese galardón, ese premio no está aquí en la tierra. ¿Está dónde? En los cielos. Así que un discípulo de Cristo no está enfocado en obtener un galardón terrenal o tener un reconocimiento terrenal, que la gente nos reconozca, que la gente vea cómo somos, poder tener la alabanza de las personas o la admiración de las personas o el reconocimiento de las personas, porque no va a ser así, muchas veces no va a ser así. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, cuando ustedes estén siendo discípulos y estén haciendo todas las cosas que como discípulos hagan, no estén basando su galardón en lo que las personas vayan a decir de ustedes, o lo que las personas vayan a pensar de ustedes, o si las personas los reconocen, o si las personas les dan las gracias, o si las personas los obedecen. Dice, sepan que su galardón está ¿dónde? En los cielos, porque a quien servimos es a Dios, y ante quien rendimos cuentas es ante Dios, no es ante las personas. Y Jesús hace una comparación, porque si ustedes son perseguidos, recuerden que así persiguieron a los profetas. Y si nosotros recordamos a los profetas como Jeremías, nos damos cuenta cómo sus ministerios, a la luz de una sociedad, tal vez sus ministerios pudieran parecer ministerios no exitosos, porque muchas personas no los obedecieron, muchas personas no los siguieron, muchas personas no los tuvieron en estima como profetas de Dios, sino que al contrario fueron perseguidos y fueron maltratados. Y un discípulo de Cristo, hermano, debe estar consciente de que podemos experimentar estas cosas y de que debemos de tener cuidado de estar buscando la aprobación de las personas, porque nuestro galardón está en los cielos. Nuestro galardón es espiritual, hermanos, no es terrenal. Amén. El versículo 13, vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Después de Jesús, parece curioso, ¿no? Después de Jesús hablarles acerca de la persecución, hablarles acerca de las posibles consecuencias negativas de ser un discípulo de Cristo, Jesús les empieza a hablar acerca de su identidad como discípulos y de su naturaleza como discípulos. Jesús no está hablando de algo que ellos deben hacer, sino de algo que ellos deben ser. Y Jesús utiliza esta analogía: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Y si nos ponemos a pensar en un momento, ¿para qué se utilizaba la sal en aquellos momentos? Para conservar las cosas. ¿Qué más? Para sazonar los alimentos, muy importante. Para conservar la comida, para curtir pieles.
Se utilizaba para muchas cosas. La sal era un elemento importante. Incluso hubo un tiempo en que la sal se utilizó como una moneda. De ahí viene la palabra salario. Entonces Jesús está comparando a sus discípulos y le está diciendo: ustedes son la sal de la tierra. Para ellos la sal tenía a lo mejor otra connotación que tiene para nosotros. Para ellos la sal era importante y era un producto que toda persona quería tener en su casa. Y si en ese momento la sal hubiera desaparecido de esos lugares, hubiera causado todo un cochinero, ¿no? Se hubieran hecho tiras, como dice el hermano Sigfredo. Era importantísima la sal. Y aquí, hermanos, es importante que nos demos cuenta que Jesús está diciendo: ustedes son. Jesús no está diciendo ustedes deberían hacer o un discípulo hace. Aquí está diciendo un discípulo es la sal de la tierra. Era algo importante. Y la sal era importante porque la sal tiene ciertas propiedades especiales que no tienen otros elementos. Hay un lugar que antes solía ser una mina de sal, y obviamente aún las paredes sigue teniendo esas propiedades de la sal, y la sal es buena para absorber la humedad. Entonces esta mina que ya quedó, pues ya se consumió todo lo que había de consumirse, quedó vacía. Ahora se utiliza para guardar documentos importantes, para guardar también películas o films en cinta, porque por esas propiedades que tiene la sal protege todas las cosas de la humedad. Y Jesús está hablando de cómo la sal tiene esas propiedades especiales que la hacen ser sal, así como sus discípulos tienen propiedades especiales que los hacen ser discípulos de Cristo. Y lo veíamos en los versículos anteriores cuando leemos las bienaventuranzas. Es el corazón del discípulo, es el carácter del discípulo. Y Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. Es decir, ustedes son importantes. Es importante que ustedes sean discípulos. Así como la gente necesitaba que la sal siguiera siendo sal y que la sal siguiera conservando las propiedades especiales que tiene la sal, Jesús les dijo: ustedes necesitan ser discípulos y conservar esas cualidades de carácter, esas cualidades de un corazón transformado que los hacen ser discípulos, que los hacen ser lo que son, o que es un fruto de lo que son. Y minutos antes Jesús les estaba hablando acerca de las posibles consecuencias negativas de ser un discípulo de Cristo. Les dijo: puede ser que los persigan. Bueno, no dijo puede ser, dijo: los van a perseguir, los van a maltratar, van a mentir contra ustedes, van a tratar de desacreditarlos, van a tratar de maltratarlos, van a tratar de sacarlos de las ciudades, van a sufrir consecuencias de ser discípulos de Cristo. Y después de hablar de las consecuencias, Jesús vuelve a hablar de la importancia. A pesar de esto, ustedes tienen que seguir siendo lo que son. No pueden esconderse, no pueden quitarse la responsabilidad. Así como la sal necesita seguir siendo sal, el discípulo necesita seguir siendo discípulo. Hermanos, nosotros como discípulos necesitamos seguir siendo discípulos. Como discípulos de Cristo, Jesús está hablando de la importancia, hermanos, y de la necesidad de la sal, así como está hablando también de la importancia, hermanos, y de la necesidad que nosotros como cristianos seamos verdaderos discípulos en la sociedad. Jesús dijo: ustedes son la sal ¿de qué? De la tierra. Y nosotros, hermanos, como discípulos de Cristo, somos la sal de la tierra. En una sociedad deberíamos ser nosotros, hermanos, quienes estemos causando un cambio de adentro hacia afuera. Jesús no espera, hermanos, que nosotros nos escondamos, que seamos creyentes de bajo perfil, que la gente no se dé cuenta de lo que nosotros hacemos o de quiénes nosotros somos, sino estar causando un impacto dentro de la sociedad. Por eso yo titulé a este estudio Discípulos de Impacto. Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. Después dice Jesús: pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Jesús dice: ¿qué pasaría si la sal pierde su sabor? ¿Qué pasaría si la sal pierde esas propiedades que tiene? ¿Qué pasaría? Y si estamos comiendo una carne asada y le echamos sal al taco, probablemente nos va a saber como si estuviéramos comiendo tierra, ¿no? Porque ya no va a tener el sabor de la sal, ya no va a tener esas propiedades especiales. Jesús está diciendo: si la sal pierde todo lo que es, ya no sirve para nada.
Y si lo traducimos a la vida del discípulo, hermanos, si un discípulo de Cristo pierde esas propiedades especiales, ¿qué va a pasar con el discípulo? No sirve para nada. Pierde valor, perdemos impacto ante la sociedad. Y una sociedad que, como estamos hablando aquí, Jesús está hablando de la importancia de los cristianos, hermanos, la importancia de nosotros como discípulos dentro de una sociedad, dentro de una cultura. Si ustedes, no sé, pero a mí me toca ver mucho en Facebook o cuando estaba en la universidad el alboroto que produce lo que es el gobierno, ¿no? Lo que es el Estado. Ver la condición en la que está el país, a lo mejor, ver cómo está el gobierno, especialmente nuestro gobierno, y cómo eso produce que muchas personas traten como de tener una actitud no revolucionaria, de hacer algo diferente. Incluso como cristianos, hay muchos cristianos que también utilizan esta situación para de alguna manera expresar su inconformidad. Pero yo creo, hermanos, que aquí lo que Jesús está haciendo ver como importante es que una sociedad no necesita el cambio que una sociedad, o el cambio que Jesús busca hacer en una sociedad, no va a venir a través de la política, sino a través de discípulos, a través de cristianos siendo discípulos. Y Jesús, porque Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra. El mundo los necesita, la gente necesita que ustedes sean discípulos, la gente no necesita que ustedes sean religiosos, la gente necesita que ustedes sean discípulos, la gente necesita que ustedes tengan este carácter que Jesús describe en versículos anteriores, las bienaventuranzas, ser misericordiosos, tener hambre y sed de justicia, el ser mansos, el ser humildes, el ser pacificadores, el estar predicando del evangelio. La gente necesita eso, la gente no necesita que nosotros nos levantemos buscando el cambio por otras maneras, por un movimiento social o por un movimiento político, sino a través, hermanos, de una vida transformada, a través de vidas de discípulos que impacten en la sociedad. Eso es lo que necesita la gente, y es la importancia que estaba dando aquí Jesús a sus discípulos. Jesús hace una pregunta: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la sal pierde todas sus propiedades, si una persona que está cocinando y está usando sal se da cuenta que la sal no está salando, o si una persona que está buscando poder conservar sus alimentos, porque en aquel tiempo no había refrigerador, y si esta persona busca usar la sal para conservar los alimentos y se da cuenta que su comida aún se echa a perder, si esa persona tiene un bote de sal en su casa, ¿qué va a hacer con ese bote de sal? Tirarlo. Jesús está diciendo, si un discípulo de Cristo no tiene ese corazón de discípulo, no es un verdadero discípulo, ¿qué va a hacer la gente con esos llamados discípulos? No van a recibir, no van a ser impactados por esa clase de discípulos. La gente no va a ser impactada por un cristianismo que no es genuino, un cristianismo que no es radical, un cristianismo que no tiene ese impacto, un cristianismo que no tiene esa influencia. La gente no va a ser impactada por eso, dice Jesús. Y me recuerda mucho el versículo que dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Porque, hermanos, cuando nosotros tenemos el nombre de cristianos y andamos en el mundo viviendo como no cristianos, ¿qué pasa con el nombre de Dios? La gente no cree, la gente piensa que en verdad ya Dios no es real, que la religión no es real, que la religión no cambia, que la religión es diferente, que los cristianos no son diferentes al mundo, porque están viendo a personas que se llaman cristianos y están viviendo como mundanos. Por eso dice Jesús, si la sal no es salada, la gente la va a echar fuera y la va a pisotear. Si un discípulo no está siendo un verdadero discípulo, ¿qué va a hacer la gente? Va a decir, para ser como él, pues mejor me quedo como estoy. Y entonces el cristianismo pierde impacto por causa de aquellos que nos llamamos cristianos y no estamos viviendo como verdaderos cristianos. Vamos a avanzar al siguiente versículo, el versículo 14. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son la luz del mundo. Aquí Jesús vuelve a hablar acerca de la identidad del cristiano y de la naturaleza del discípulo. Jesús dice ahora, ustedes son la luz del mundo. Y este versículo me parece muy interesante porque
Les comentaba al principio que probablemente dentro de toda esta multitud estaban ahí presentes los escribas y los fariseos. Y aunque el mensaje de Jesús está dirigido hacia los discípulos, mi abuela tiene un dicho: te lo digo a ti, Juan, para que lo oiga Pedro. O sea, te lo estoy diciendo a ti, pero también quiero que lo oiga las otras personas. Y Jesús estaba hablando con sus discípulos, pero Jesús sabía a quiénes estaban escuchando. Entonces, aunque le está hablando a sus discípulos, Jesús también está dirigiendo su palabra a las otras personas que estaban escuchando, entre ellos los escribas y fariseos. Y cuando nosotros analizamos, hermanos, estos versículos, nos damos cuenta que Jesús está haciendo un contraste entre lo que era en ese tiempo la religión y lo que Jesús está enseñando acerca de sus discípulos. Y Jesús está tratando de hacerle ver a sus discípulos: lo más importante es ser discípulos, lo más importante es el corazón, lo más importante es un corazón transformado que evidencia una vida transformada. Y Jesús está tratando de hacerles ver: lo más importante no es la religión, no es lo que les han enseñado, lo más importante es vivir como discípulos. Jesús les dijo a los discípulos: ustedes son la luz del mundo. Yo imagino así a Jesús así volteando, así como que viendo a los fariseos, ¿no? Ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas, hermanos, eran personas que por profesión se habían dedicado a estudiar las escrituras, estudiar la ley de Moisés. Se encargaban ellos de estudiar la palabra de Dios, estudiar la ley de Moisés, para sacar ellos su interpretación o la correcta interpretación de la ley, de las escrituras. Ellos tenían como trabajo poder decir: esta es la verdadera interpretación de la ley. Ellos se encargaban de estudiar las escrituras, se encargaban de enseñar las escrituras. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta religiosa que se caracterizaba por su celo de la obediencia de la ley, que se cumpliera la ley de Moisés paso por paso. Incluso ellos de los mandamientos habían derivado otros mandamientos que ellos mismos escribieron. Y ellos se preocupaban por seguir cada mandamiento, y su celo era grande. Y eran celosos de que se cumpliera la ley, y eso mismo los hacía ser legalistas, que se cumpliera. Si no se cumple, estás en pecado. Y Jesús les dice una vez a ellos: ustedes creen que son guías y creen que son maestros, pero tú que enseñas que no se debe de hurtar, ¿hurtas? Tú que enseñas que no se debe de adulterar, ¿adulteras? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Tú que enseñas a otros, dice Jesús, ¿no te enseñas a ti mismo? Y Jesús en este momento le está diciendo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y yo imagino que en ese momento los escribas y los fariseos se sintieron aludidos. Bueno, nosotros tenemos la ley, nosotros estudiamos la ley, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra profesión. Nosotros decimos cuál es la verdadera interpretación de la ley. ¿Por qué Jesús le está diciendo a estas personas que no son estudiosos? ¿Por qué Jesús le está diciendo a estas personas que no conocen, que no saben, que son ignorantes, que no han dedicado su vida al estudio de la ley? ¿Por qué Jesús le está diciendo a ellos que ellos son la luz del mundo? Si nosotros tenemos la luz, porque nosotros tenemos la correcta interpretación de la ley de Moisés. Pero Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son. Por lógica está diciendo: ellos no son los escribas, no son los fariseos, no son aquellos que los regañan, que les dicen, que buscan que cumplan todas las cosas de la ley, que buscan que sigan todo al pie de la letra, y solamente de manera exterior y no de manera interior. Ellos no son la luz del mundo, dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. Los discípulos, hermanos, son la luz del mundo. Nosotros, hermanos, somos la luz del mundo. Amén. ¿Cuántos son la luz del mundo aquí? ¿Está seguro que usted es la luz del mundo? Ok. Ustedes son la luz del mundo. Y es interesante cómo Jesús hace ese contraste, ¿no? entre lo que era en aquel momento los que eran considerados las autoridades religiosas, los que eran considerados los líderes religiosos, aquellos que eran considerados como más santos, como más cercanos a Dios. Y Jesús llega a cambiar totalmente todo. Jesús llega a cambiar su manera de pensar, hermanos, porque en aquel tiempo, si nosotros
Ahora sabemos que los escribas eran quienes se encargaban de enseñar la ley de Moisés y la correcta interpretación. Nosotros podemos entender que gran parte, hermanos, de la gente que en este momento está escuchando el sermón de Jesús, su pensamiento tenía gran influencia de los escribas y los fariseos, no solamente de sus enseñanzas, sino de sus vidas. Entonces el conocimiento, hermanos, que ellos tenían de Dios era un conocimiento que habían adquirido de los escribas y de los fariseos, de sus enseñanzas y de su manera de vivir. O sea, su forma de pensar estaba de alguna manera muy influenciada por lo que ellos habían enseñado que era la correcta religión o lo que era la piedad. Y Jesús viene en este momento a cambiar totalmente todo. Jesús, por eso más adelante en otros versículos dice, yo no he venido para abrogar la ley. Es decir, yo no he venido para anular la ley de Moisés, sino he venido para cumplirla. He venido para enseñarles el correcto significado. He venido para enseñarles la manera correcta de cómo se cumple la ley, dice Jesús. Y Jesús utiliza palabras como, oyeron que fue dicho, no matarás. Como diciendo, a ustedes se les ha enseñado que no deben matar, que no deben tomar la acción de matar. Y dijo Jesús, pero yo les enseño que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable. Y Jesús venía a enseñar el correcto significado de la ley. Lo más importante, hermanos, no es lo que hacemos, lo más importante es el corazón. Y en eso tenía que ver también la enseñanza de los escribas y fariseos, porque para ellos era más importante la acción externa que lo que estaba pasando en el corazón. Y Jesús una vez les dijo, ustedes por fuera se muestran bonitos y se muestran santos y se muestran de una manera, pero por dentro sus corazones están contaminados. Por dentro ustedes están llenos de homicidios, están llenos de contaminación. Son sepulcros blanqueados. Por afuera se pueden ver bien bonitos, todos blancos, pero por dentro hay muerte y hay destrucción. Y Jesús está tratando de hacer ver esto. Lo más importante, que lo más importante no era el cumplimiento externo de la ley, sino era el corazón. Y lo que habían hecho, hermanos, los escribas y fariseos es que habían tomado la ley y la habían convertido solamente en una serie de normas y reglas y se habían olvidado del autor de la ley. ¿Por qué Dios había mandado eso? ¿Por qué Dios mandó? Y se concentraron más en lo exterior que lo interior. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ustedes son la luz del mundo. Y dice Jesús, una ciudad que está construida sobre un monte no puede esconderse. Jesús dijo, si cuando alguien enciende una vela, ¿dónde la pone? Arriba, ¿no? Cuando alguien enciende una vela, la pone donde sea visible, la pone donde pueda alumbrar más en la casa. ¿Dónde están puestos los focos en nuestras casas? ¿Por qué no están puestos en la pared, a la altura de la cintura? Porque necesitamos que alumbre, o sea, necesitamos que cause el mayor efecto posible de lo que es. Jesús está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Y una vez más está hablando, hermanos, de la responsabilidad de nosotros como discípulos, de ser impacto en el mundo, de ser visibles, de que nosotros podamos tener el mayor campo de acción posible en el mundo. Por lo tanto, si Jesús nos encendió a cada uno de nosotros como una luz, ¿usted cree que Jesús nos encendió para tenernos escondidos? ¿Para qué nos encendió? Para alumbrar. Por eso dicen, nadie enciende una vela, nadie enciende una luz y la pone debajo de una mesa o debajo de una canasta. Jesús está diciendo, si yo estoy causando esta transformación en ustedes, ustedes como discípulos deben ser luz en el mundo, no deben esconderse. Como discípulos, los discípulos no debían dejarle la responsabilidad aún a los líderes religiosos de ese momento. Jesús les trataba de decir, la responsabilidad de alumbrar al mundo ya no va a ser de ellos, ahora va a ser de ustedes como discípulos.
La responsabilidad de ser luz en el mundo ya no recae sobre los escribas y fariseos, que ellos creían que eran la luz del mundo y que enseñaban a las personas el camino correcto para ser justos delante de Dios. Jesús les dijo a los discípulos: ustedes tienen que enseñarle a las personas el camino correcto. Sus vidas tienen que reflejar a las personas la forma correcta de acercarse a Dios, de estar cerca de Dios, de ser reconciliados con Dios. Ustedes son la luz del mundo. ¿Sí comprendemos, hermano, la responsabilidad? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en los lugares donde nos desenvolvemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la escuela, en donde nos movemos, nosotros tenemos la responsabilidad ¿de qué? De ser luz. ¿Y qué significa ser luz? ¿Qué significa ser sal? Ser lo que hemos sido diseñados para ser. Jesús dice: ustedes son luz en el mundo. Ustedes, hermanos, nosotros, hermanos, como discípulos, así como la sal necesita seguir siendo sal, los discípulos tenemos que seguir siendo discípulos. Y no se trata de las acciones externas, sino de un corazón, del cambio interno. Es decir, que en cualquier lugar donde nosotros nos movemos, nosotros tenemos la responsabilidad de dar testimonio, de ser discípulos. No somos discípulos nomás en la iglesia, no somos discípulos nomás en las actividades o en las misiones, somos discípulos en el mundo, somos luz en el mundo, somos sal en la tierra. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es la luz, hermanos? ¿Las acciones? ¿Qué está diciendo Jesús que es la luz? A mí me pareció interesante, hermanos. Jesús no está diciendo que nuestras acciones son la luz. Está diciendo que nosotros somos la luz y que siendo luz, nuestras acciones deben provocar que la gente le dé gloria a Dios. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean. ¿Qué tiene que ver la gente? Nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Una pregunta. ¿Jesús está interesado en que nosotros hagamos buenas obras? ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? ¿Qué es más importante para Jesús? ¿Lo que somos o lo que hacemos? ¿Y lo que hacemos? Es importante lo que somos. Jesús, como vemos aquí, hermanos, Jesús está hablando primeramente la importancia de ser, lo que es un discípulo, lo que hace a un discípulo ser discípulo. Jesús no está diciendo sus acciones son la luz del mundo. Jesús está diciendo ustedes son la luz del mundo. Y la importancia, hermanos, ¿es importante ser? Sí. ¿Es importante hacer? También. Pero en el orden de cómo Jesús está enseñando, es primero ser y después hacer, porque ser me lleva a hacer. Repita conmigo: ser me lleva a hacer. Y nunca pasa de la forma contraria, nunca pasa en dirección contraria. Nunca el hacer algo me va a hacer ser lo que estoy haciendo. Siempre tiene que ver con lo que yo soy. Cuando pensamos en las bienaventuranzas, ¿qué hace una persona misericordiosa? Misericordia, acciones que demuestren esa misericordia. ¿Qué hace una persona pacífica? Se comporta de manera pacífica, no contesta, no responde, no anda causando división, no anda hablando de otras personas. ¿Por qué? Porque es, y lo que es lo hace hacer o no hacer determinadas cosas. Por eso Jesús le da el lugar principal, hermanos, al carácter del discípulo, al corazón del discípulo. Es muy importante lo que somos como principio, pero también, hermanos, Jesús busca que nosotros hagamos. Por eso la importancia de ser sal y por eso la importancia de ser luz, porque la luz es algo visible, es algo que las personas pueden ver,
es algo que las personas pueden ver como una evidencia, es algo que las personas pueden ver como algo real, lo que nos puede dar dirección, lo que nos puede dar la verdad. Jesús está diciendo, es importante que ustedes como discípulos, a través de su forma de vivir y a través de sus buenas acciones, le muestren a las personas lo correcto. Les muestren a las personas la verdad, que les puedan mostrar en medio de las tinieblas que tienen, en medio de toda la influencia que han recibido de falsos maestros. Es importante que las personas a través de la vida de ustedes puedan ver la verdad de que son discípulos y que puedan a través de su forma de vida poder llegar al momento de glorificar a Dios. Para glorificar a Dios se necesita reconocer que hay un Dios, se necesita creer que hay un Dios. Y es la vida del discípulo, hermanos, lo que produce que las personas puedan reconocer que hay un Dios y que puedan no solamente reconocerlo, sino que sean movidos a darle gloria a ese Dios. ¿Es algo impresionante, sí o no? Imagínense que en su trabajo las personas que lo conocen a usted sean movidas a darle gloria a Dios. Habacuc nos platicaba una vez acerca de alguien en su trabajo, no voy a decir nombres porque está por internet, que siempre tenía un carácter así como que muy pesado, muy duro, y que poco a poco por su testimonio esa persona comenzó a ver algo diferente. Y no sé, a lo mejor más adelante esa persona va a llegar a reconocer que hay un Dios y a darle gloria a Dios. Amén. Jesús está diciendo, la vida del discípulo provoca que las personas le den gloria a Dios. La vida del discípulo provoca que las personas reconozcan que hay un Dios, sepan que hay un Dios, tengan evidencia visible de Dios cada persona. Es importante, hermanos, que nosotros seamos luz donde quiera que estamos. Jesús dijo, ustedes son luz. Una luz no se puede esconder. Una luz no puede ocultarse bajo otra cosa. Nosotros somos luz, hermanos, porque de alguna manera Dios nos ha dado una influencia especial y que provoca que las personas nos observen, que provoca que las personas nos miren y que a través de mirarnos ellas tengan una imagen de quién es Dios. No me acuerdo dónde leí, pero decía esto: tal vez tu vida vaya a ser la única evidencia que una persona tiene acerca de Dios. Tal vez tu vida vaya a ser la única evidencia de una persona que una persona puede tener acerca de si Dios existe o no existe. Y cuando nosotros, hermanos, analizamos nuestra vida a la luz de estos pasajes, a la luz de la responsabilidad de ser discípulos, y nos preguntamos, ¿cuántos de mis amigos, cuántos de mis compañeros, cuántos de las personas con que trabajo pueden darse cuenta que Dios es real a través de mi vida? ¿Cuántas personas pueden darse cuenta de eso? ¿Cuántas personas pueden estar viendo en mi vida a un Dios real? Que no me vean como un religioso, que no me vean como un fanático, que me vean como una persona que demuestra a un Dios real. ¿Cuántas personas, hermanos, en nuestros círculos de influencia pueden ver eso o pueden decir eso? Si alguien fuera a nuestra escuela o al trabajo o a nuestra familia y le preguntaran a las personas alrededor de nosotros, en base a la vida de Néstor, ¿qué clase de Dios puedes decir que es en el que él cree? ¿Qué dirían las personas? ¿A qué Dios estamos evidenciando? Porque ahí pueden pasar dos cosas. O las personas pueden glorificar a Dios por nuestra vida, por cómo somos, por lo que estamos haciendo, o podemos ser como la sal que pierde su sabor, que las personas nos van a echar fuera y van a pisotear lo que nosotros somos. No les va a causar impacto, no les va a hacer nada de bendición nuestra vida. Su vida no va a ser impactada por nosotros porque no estamos siendo discípulos, no estamos siendo sal, estamos siendo a lo mejor sal insípida, que no tiene sabor, que no tiene esas propiedades. Estamos siendo a lo mejor nada más discípulos de nombre. Nos llamamos cristianos, pero las personas cuando ven nuestra vida no están siendo impactadas. Y qué gran responsabilidad, hermanos, es eso. Platicamos, no algo con quién platicaba, pero cómo siendo algunos, la mayoría de nosotros líderes,
o cómo teniendo influencia sobre otras personas, incluso los padres sobre sus hijos, cómo podemos llegar a ser de estorbo. Y a lo mejor no haciendo algo, pero sí no haciendo algo. Y Jesús dijo cuando hablaba acerca de los niños, cualquiera que estorbe a uno de los más pequeños, mejor le fuera que se amarrara una piedra de molino y se tirara al río. Porque con su testimonio, hermanos, con nuestro testimonio nosotros podemos estar haciendo que las personas no crean en Dios, y en vez de estar haciendo lo contrario, en vez de estar provocando que las personas puedan ver en nosotros a un Dios real, tal vez estamos haciendo que las personas vean en nosotros un cristianismo que no vale la pena seguir, que no vale la pena intentar. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, con nuestras vidas le estamos demostrando a las personas, yo veo algo diferente en él, me gustaría experimentar lo que él está experimentando, me gustaría experimentar el cambio que él está experimentando en su vida, me gustaría tener lo que él tiene, me gustaría ser feliz como siempre veo que Javier es feliz, que siempre tiene una sonrisa, me gustaría ser como, ¿sí me explico? ¿Qué está provocando nuestra vida? ¿Está provocando que personas se acerquen más a Dios o quieran conocer quién es Dios? ¿O está provocando que las personas no tengan el más mínimo interés de conocer quién es nuestro Dios? ¿Qué están produciendo, hermanos, nuestras vidas? Haced alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es bien importante ser, pero hermanos, también es importante para Jesús que nosotros hagamos. Es bien importante. Cuando nosotros leemos la parábola de los talentos, nos damos cuenta que Jesús quiere encontrar fruto en nosotros. Cuando leemos la imagen que Jesús pone acerca de Él como la vid, como nosotros como los pámpanos, nos damos cuenta que para Jesús es importante que nosotros permanezcamos en Él, pero también es importante que Él encuentre fruto en nuestra vida, porque Jesús dice, si todo pámpano que no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Va a ser arrancado y va a ser echado fuera, y los echan fuera y los queman. Es importante ser, sí es importante ser, hermanos, pero tenemos que recordar que para Jesús también es importante que nosotros hagamos, porque somos luz en el mundo, porque somos, hermanos, esa única luz que las personas pueden ver y que pueden ver como una esperanza, que pueden ver a lo mejor como la única opción que tienen en medio de la necesidad que están viviendo. Y tal vez alrededor de nosotros, hermanos, hay personas con necesidad, que están pasando por situaciones difíciles en su familia, que están pasando por situaciones difíciles en la cuestión personal. Hace unos meses un vecino que teníamos nosotros en la casa se suicidó. De repente nosotros vimos afuera de la casa unas patrullas y unos carros estacionados y nosotros no sabíamos. Pero ¿cuántos, hermanos, de las personas que nos rodean pueden encontrar una luz de esperanza en nosotros? Y las personas, hermanos, como decía al principio, no necesitan que nosotros seamos religiosos o no necesitan que nosotros hablemos, tal vez, digamos. Muchas veces las personas quieren vernos hacer, quieren ver evidencias de que en verdad somos discípulos. Y es por eso para Jesús que es importante que nosotros también hagamos, que las personas puedan ver en nosotros una luz de esperanza, que podamos vivir como discípulos y que a través de esa vida las personas puedan encontrar una razón de vivir, una razón de ser para buscar a Dios. Amén. Como decía, al principio Jesús hablaba, y si nos ponemos en los zapatos o en los guaraches de los discípulos, podemos ver cómo Jesús decía al principio, van a ser perseguidos, muchos de ustedes van a morir, van a ser maltratados, la gente va a desacreditarlos, va a inventar mentiras de ustedes. Y Jesús después de eso les habla de la importancia, pero ustedes tienen que ser discípulos, ustedes tienen que ser luz, ustedes tienen que ser la sal de la tierra. Ustedes necesitan tener un corazón transformado que se evidencie en una vida transformada para que la gente pueda glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Es la responsabilidad, hermanos, que nosotros tenemos como discípulos de Cristo, el ser discípulos de impacto. ¿Cuántos quieren ser discípulos de impacto? ¿Cuántos quieren ser sal?
¿Cuántos quieren ser luz? ¿Qué necesitamos hacer para hacer sal y para hacer luz? Yéndonos a lo práctico, ¿no? Hermanos, Jesús está diciendo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Jesús está diciendo, ustedes ya son. ¿Cuántos son creyentes? Ustedes ya son, hermanos, porque Dios ha hecho un cambio en nuestros corazones. Y si Dios ha hecho un cambio en nuestros corazones, nosotros debemos buscar seguir siendo transformados a la imagen de Jesús. Nosotros como discípulos debemos de buscar, no las acciones. Yo no voy a salir de este estudio diciendo, bueno, tengo que comenzar a hacer buenas obras, tengo que comenzar a hacer las cosas que hace un discípulo. Yo tengo que preocuparme por primero ser un verdadero discípulo. Como les decía, hermanos, los fariseos estaban más preocupados porque la gente viera que ellos obedecían la ley, que se preocupaban por cumplir con todo, pero Jesús le dice, lo más importante no es la apariencia externa, lo más importante es lo interno, porque de lo interno va a salir lo demás. Las acciones son un fruto, las acciones son una evidencia, es algo natural. Así que, hermanos, el desafío es ser discípulos, quitar todo de nuestros corazones que nos está impidiendo seguir a Cristo con compromiso, seguir a Cristo con pasión, seguir a Cristo en obediencia, en humildad. Y si nosotros vamos otra vez a la lista de las bienaventuranzas y nos damos cuenta que un discípulo de Cristo es manso, que un discípulo de Cristo es humilde, que no tiene orgullo en su corazón, que un discípulo de Cristo reconoce su necesidad de Dios y reconoce su necesidad de ser transformado por Dios, que un discípulo reconoce su necesidad de depender totalmente de Dios, su necesidad de tener un compromiso, su necesidad de ser un verdadero discípulo. ¿Es importante hacer? Sí. Pero es más importante, hermanos, que nosotros estemos preocupándonos en ser verdaderos discípulos de Cristo. Y las obras van a venir como un resultado, las obras van a venir como un fruto. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, y sabemos que muchas veces es fácil escuchar una enseñanza y es fácil escuchar la aplicación y pensar que podemos hacerlo, Señor. Pero también sabemos, Señor, que en el camino entre nuestra mente y nuestras manos hay una gran distancia, Señor. Señor, te rogamos que lo que tú nos has hablado hoy, Señor, acerca de la responsabilidad de ser un verdadero discípulo, que pueda quedar en nuestros corazones, Señor. Permítenos entender, Señor, la importancia de ser sal en la tierra, Señor, y de ser una luz en el mundo. Te queremos pedir perdón, Señor, si en nuestra vida como cristianos no hemos vivido como discípulos, Señor. Si teniendo que ser sal, Padre Santo, hemos durante toda nuestra vida, Señor, o gran parte de ella, vivido sin sabor, Señor, sin un corazón verdadero de discípulo. Te queremos pedir perdón, Señor, si siendo luz, nuestras acciones, Señor, le han mostrado al mundo a un Dios falso, a un Dios sin poder. Si nuestras acciones han demostrado, Señor, que no somos verdaderos discípulos y que han provocado que las personas, cuando nos ven, no sepan que existe un Dios real o que no se interesen en conocer al Dios que decimos que nos ha transformado. Perdónanos, Señor, si nuestra forma de vivir ha provocado que otras personas blasfemen tu nombre, Señor. Si incluso nuestra forma de vivir ha alejado a nuestros compañeros, ha alejado a nuestra familia y no les ha dejado ver, Señor, que el Dios en que creemos es real y que también puede transformar sus vidas. Te queremos pedir perdón, Señor, si en esta responsabilidad que nosotros tenemos como discípulos, si hemos fallado, Señor. Si hemos cometido errores, Señor, y que, aunque queriendo tal vez ser discípulos, Señor, solo hemos sido religiosos o solo nos hemos preocupado, Señor, por la apariencia externa, Señor. Tal vez solo nos hemos preocupado por nuestra vida aquí en la iglesia, Señor, y hemos descuidado nuestra vida fuera de la iglesia. Padre, te queremos pedir perdón. Permite, Señor, que cada uno de nosotros que estamos en esta noche aquí, Señor, que podamos preparar nuestros corazones para ser transformados, Señor,
para poder ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Que la gente cuando nos vea puedan ver a un Dios real, que la gente cuando nos vea, Señor, pueda tener una luz de esperanza en nosotros, Señor, que se están pasando por dificultades en su familia, en su matrimonio, que se están pasando por problemas personales, por problemas de identidad, por problemas, Señor, de depresión, Señor, que cuando las personas nos conozcan a nosotros puedan ver una luz de esperanza para sus vidas, Señor. Que podamos ser esa luz que el mundo necesita, Padre. Que dejemos de enfocarnos en nosotros mismos y comencemos a vivir nuestra responsabilidad como discípulos. Y que a pesar de que puedan venir circunstancias difíciles, que pueda venir, Señor, la oposición, Padre Santo, a pesar de que puedan haber personas que no quieran nada que ver contigo, Señor, y que solamente busquen desacreditarnos, Señor, que tú nos permitas seguir adelante, Señor. No nos permitas escondernos, no permitas, Señor, que ignoremos nuestra responsabilidad de seguir siendo tus discípulos, a pesar de todo. Te rogamos que esa iglesia, Señor, pueda llenarse de verdad discípulos, Señor, que las personas puedan ser atraídas, Padre Santo, por nuestra vida, que las personas puedan ser atraídas, Señor, por nuestro corazón, por la manera de vivir, Señor, porque están viendo en nosotros vidas transformadas, Señor, y vidas conforme a tu imagen. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que este cambio tú lo haces, Señor, porque sabemos que viene de ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te agradecemos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias a nuestro Dios por su palabra y vamos a escuchar un anuncio, hermano Seji. Bueno, independientemente de los anuncios regulares que ahorita los va a dar Arturo, quiero 3 anuncios. Uno, bueno, una jovencita que estuvo aquí en los 15 años de Perlita, ella fue atropellada y estuvo hospitalizada por tiempo, estuvimos orando por ella, ella falleció hoy. Entonces la hermana Hermilia nos está pidiendo que como iglesia podamos ir ahorita después del culto a tener un servicio ahí para cantar y dar un mensaje. Hermilia, ¿sí? Hermila, la hermana Hermila, entonces nos está invitando a la iglesia. Entonces, hermanos, pues es la oportunidad de ir donde hay corazones sensibles para que vayamos ahí, predicamos, compartamos, sí, porque sabemos que aunque haya muerte, donde ya Jesús pueda haber vida. Hay familiares de ella que están muy tristes, con un corazón sensible para escuchar del amor de Dios. Entonces, de aquí saliendo nos vamos a ir para allá y si usted puede, bueno, aunque no pueda, vaya, ¿sí? Sí, sea sensible. Es en la funeraria que está enfrente del Hospital Salvatierra el Viejo, por aquí por la Bravo. Es un anuncio. Otro anuncio, mañana en la tarde a las 4 viene un hermano, un pastor de Tijuana que viene a promover lo que son las cruzadas evangelísticas que van a ser en octubre. Ustedes conocen al hermano Kiko Núñez, conocen lo que es la Operación Andrés. La Operación Andrés nace de ese ministerio de Cruzadas Evangelísticas. Viene mañana a las 5 de la tarde, va a estar el hermano dando unas conferencias allá en la iglesia del Mesías. Sí, están invitando a toda la iglesia, ¿no?, para que vayamos y escuchemos, porque en octubre viene el hermano Kiko Núñez con el grupo de Cruzadas Evangelísticas. Entonces mañana, hermanos, pero yo les hago la invitación para que quienes puedan y quienes pues no puedan, hagan un esfuerzo para que estén ahí en la iglesia del Mesías mañana a las 5. Y el tercer anuncio, hermanos, a partir del próximo viernes va a haber estudios enfocados a la familia, así que traiga usted matrimonios, traiga familias que tengan problemas con sus hijos, traigan hijos que tengan problemas con sus papás, traigan, inviten, porque el próximo viernes, a partir del próximo viernes, van a ser más o menos 5 o 6 viernes, estudios encontrando bases bíblicas y principios para tener familias felices, matrimonios, hijos, relaciones, etcétera. Esos son los 3 anuncios principales. Si hermano está saliendo de aquí, pues nos vamos allá a la funeraria. Sí, Dios les bendiga. Otro anuncio, hermanos, para los padres, todos los padres de familia, de los jóvenes de la iglesia, ya sea que sus hijos vengan o no al grupo de jóvenes, los queremos invitar a una cena que vamos a tener especialmente para ustedes el sábado 15 de febrero a las 7:30 de la noche. Aquí en la iglesia vamos a tener una cena. Queremos invitarlos, hermanos, como líderes de jóvenes, queremos platicar con ustedes, queremos informarles acerca de lo que está haciendo el ministerio, de la meta, del propósito para este año. Queremos también comenzar a colaborar con las familias para saber de qué manera nosotros podemos ayudar a las familias y acerca de los jóvenes, cuáles son sus sugerencias, cuáles son sus necesidades, cuáles son aquellas
áreas en las que nosotros podemos ayudarle como grupo de jóvenes. Entonces todos los padres de familia de los jóvenes y adolescentes están invitados el sábado 15 de febrero a las 7:30. Pues a ver cómo le hacemos, porque ese día está el taller de mayordomía en el Mesías. ¿Verdad? Viene el presidente de la Unión de Varones Nacional y pues nos están invitando a ese taller. Entonces vamos a ver cómo la vamos a hacer. Y pues hermanos, bien hermanos, mañana tenemos oración a la serie, el domingo, escuela dominical, ¿verdad? Todos a las 10 de la mañana. Y pues seguir orando, hermanos, por la obra misionera, por la familia Varela Ramírez allá en Los Planes, por la familia Hernández Amador en San Carlos, ¿verdad? Sigan orando por Aret, ya para los días últimos de ya más o menos, o principios de marzo, pues ya van a ser su bebé. Así que estemos orando y que el Señor esté fortaleciendo sus vidas. Y pues también a la extensión de Tabachines, de la tarde, lo de la escuela dominical, después que se termine la carta a los romanos, se van a estar reuniendo ya en la escuela dominical los de Tabachines. Así que es la invitación. Y hermanos, también pues ya nuestro hermano Juan Enrique nos hacía la invitación, ¿verdad?, para que los que puedan donar sangre, ¿verdad?, para el señor Fernando Casillas Simpson. Él va a ser intervenido el día 11, le van a hacer un trasplante de riñón y pues están solicitando 10 donadores de sangre, ¿verdad? Necesitan 10 unidades. Pues ahí está la otra invitación, hermanos, a donar sangre, ¿verdad? Pues hermanos, pues sigamos pues dándole vida a nuestra iglesia y vamos a entregar los diezmos y las ofrendas. Y pues queremos también repetir el texto, ¿verdad?, que dice, segunda a los Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pues sean bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios, hermanos. Por ahí veo dos varones, ¿verdad? Ahí a un lado nuestro hermano Asael. No sé si nos pueden decir su nombre para que la congregación los conozca. Son compañeros, me imagino, de Asael. Miguel Ángel, que Dios lo bendiga, ¿verdad? ¿Su nombre? José, ¿verdad? ¿Cómo le dice la iglesia a estos varones? Bienvenidos. Que el Señor esté bendiciendo sus vidas. Gracias por venir. Y pues vamos a orar por las ofrendas y vamos a hacer despedido. Y pues la invitación es para que estemos ahorita ahí en la funeraria de San José, ¿verdad? Vamos a orar por las ofrendas y vamos a hacer despedido. Y pues vamos a pedir a nuestro hermano Néstor que él despida a la congregación ahorita ahí afuera. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestras vidas y tú deseas, Señor, que nosotros seamos esa sal, la sal que da el sabor, Señor, a la vida. Que también, Señor, seamos esa luz que deseas, Señor, para que alumbremos delante de los hombres, Señor, y glorifiquemos a ti, Señor, que te glorifiquemos tu santo nombre y que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser esa luz que deseas, Señor. Y rogamos, Padre, bendición también para las vidas que han depositado estas ofrendas, estos diezmos. Rogamos, Señor, que sigas dando su administración y que sigas derramando, Señor, tu bendición sobre cada hogar aquí representados. Llévanos con bendición, Señor, a nuestros hogares y te alabamos y te bendecimos.
Hacemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.